Lo logramos. Ahí está. Ahí la doy más que en esta junta. Fantástico, entonces apagamos la compu, así nos acoplamos. Ahí Bueno, está. la Listo. magia se hizo ayer. Estuvimos con Marcelo ahí luchando contra la tecnología para aprendernos a conectar. Bueno, Marcelo, Bueno, qué placer estar acá con vos, con alguien con tanta experiencia, que seguramente bueno, vas a tener muchas cosas para contarnos. para mí es un gran placer poder conectarme, que podamos conocernos y que podamos poder intercambiar. Realmente ha sido todo muy rápido y sorpresivo, pero realmente un gusto, un placer para estar con vos y con todos con quienes nos acompañan de tantos lugares del mundo. Desde tantos lugares del mundo, ¿no? Esto de la digitalización y la globalización que tanto asustó en su momento, eh, nos permite hoy estar tú en Córdoba, yo aquí en Francia, y estarnos conectando Este, y hablando de psicoanálisis y de psicoterapia con gente que está en México, en Chile, en Estados Unidos, en tantas partes diferentes, ¿no? Entonces, siempre tiene cosas positivas. Siempre tiene cosas positivas. Esto tiene que ver con el progreso, tiene que ver con las cuestiones de las mejoras tecnológicas y también probablemente tenga que ver con la ruptura de ciertos tabúes que estaba dado en los psicoanalistas de que, no, que la sesión por teléfono, o hablar por teléfono, o utilizar la tecnología, que en realidad tenía su resabio en viejas fobias que tenía Freud, que no le gustaba que fueran por teléfono y se instauró como un dogma. Y en realidad, como uno arbitra los medios, se conecta, puede compartir con ese otro, eh, que pueda generar justamente un vínculo y a partir de ese vínculo, bueno, todo el despliegue de cuestiones que conocemos como transferencia, contratransferencia y todos los conceptos técnicos que podemos valorar. Que nos vas a estar contando un poco hoy y que esperemos que podamos lograr hacer algún tipo de módulo o de clase para que le estés un poco enseñando y compartiendo a la comunidad tantos años de docencia y tantos años de práctica. Eh, Mi intención es, bueno, estoy acá y estoy a disposición y me interesaría en la medida de lo posible no ponerme en un lugar docente o doctoral, sino que sea un intercambio de ideas. Yo estoy abierto a cualquier interrogante, si puedo responder algo lo haré y si no lo pensaremos juntos y veremos a dónde podemos arribar. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno volver a un psicoanálisis que dialoga y que puede estar en esto, ¿no? En las ideas diferentes, en diferentes técnicas, en diferentes autores, en diferentes perspectivas, pero que nos vamos nutriendo con esto, porque no todas las ideas tienen que ser iguales, si no nos volvemos una iglesia, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, ese, Seguro, seguro. cuando la técnica se vuelve un catecismo. No solo la técnica se convierte en un catecismo, sino la teoría se convierte en el dogma y cada cual está ubicado en una capillita o en una iglesia determinada y donde lo único que vale es lo propio y los avances o los trabajos de los otros son entran en una cuestión de minusvalía y no tiene por qué ser así, donde a veces podemos tener miradas muy diferentes, pero a veces podemos ver cuestiones similares y donde nos podemos encontrar, aunque desde lenguajes diferentes, y hay veces que la clínica no, nos aúna más allá de cómo se conceptualiza, porque en ese sentido lo tomemos justamente como lo planteó Freud inicialmente, que alguna vez le dijeron eso, cállate y déjame hablar a mí, con la attacking cure. Eh, y Freud no es que puso una teoría por delante y acomodó como el del diván de Procusto a sus pacientes de acuerdo a lo que él pensaba
que debía hacer, sino que a partir de escuchar a sus pacientes e ir descubriendo paso a paso, como lo podemos ir viendo a lo largo de las obras completas de él, fue armando una teoría que tuvo sus marchas, sus contramarchas, sus contradicciones, propio bueno, del trabajo científico y con todas las herramientas que tenía en la ciencia de su época para tratar de comprender eso nuevo que estaba, sobre lo que estaba trabajando. Exactamente, como él dijo, que no se podía acusar al científico de ir cambiando sus teorías a medida que iba avanzando en la clínica y en lo que iba observando, ¿no? Que eso se le puede pedir al catecismo olvidado y abandonado, pero no a la ciencia. La ciencia, y el otro día que estuvimos charlando, me dijiste una cosa tan interesante, hacemos lo que podemos con la ciencia que tenemos disponible en el momento, ¿no? Y Por capaz que supuesto, en 50 años piensa que hicimos estupideces, pero bueno, capaz que en 200 vuelven a hacer lo que estábamos haciendo. hay un viejo texto de Ellenberger que se llama El descubrimiento del inconsciente, que habla de que este es un concepto que en la historia de la humanidad viene desde hace mucho, pero comienza hablando de los brujos y los chamanes al comienzo de la humanidad, y así pasa por la sugestión, el mesmerismo, la hipnosis, etcétera. Y cosas que hoy hacemos con herramientas que a lo mejor la ciencia nos brinda de acá a 500 años, les parecerá tal vez ridículo o no adecuado muchas de las prácticas que hoy tenemos, como tal vez incluso de nuestros estilos de vida. Completamente. Eh, y eso no se da solamente en la cuestión del psicoanálisis, se da en el progreso científico en general cuando se hace ciencia. Si no, se hace ideología, se hace filosofía, se hace religión, pero la ciencia tiene otro paradigma. Qué interesante. ¿Y cuánto luchó Freud por esto, no? ¿Cuánto luchó para no Sí. quedar atrapado dentro de ser etiquetado como un filósofo o no caer como le pasó con Jung, ¿no? Por eso estaba tan en contra de cualquier cosa que podía resultar tan esotérica dentro de la práctica, ¿no? Por más que... En parte la cuestión esotérica, y en parte está la cuestión que, bueno, azota también nuestros días, que tiene que ver con las cuestiones políticas, donde Irán tal vez aprovechando el momento político que vivía, se tomó de la discriminación religiosa para ascender en la Alemania de Hitler, mientras Freud tenía que escaparse para salvar su vida a Inglaterra. Bueno, fue con la ayuda de Marie Bonaparte, eso. Y tal es así que todas las hermanas de Freud murieron en Auschwitz. Es verdad. Bueno, hablando de las mujeres del psicoanálisis y de Marie Bonaparte, estamos también con una escuela argentina que se llama Discurso Freudiano, con un ciclo de mujeres del Sí. psicoanálisis súper interesante de los grandes aportes que han hecho las mujeres. Bueno, déjame que te presente un poco a nuestra Bueno, comunidad que todavía no te conocen. Ahora que fue entrando más gente, voy a leer un poquito. El doctor Marcelo Daniel Gournet, médico, psiquiatra y psicoanalista argentino, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, con doble titulación en medicina y psicología. Es especialista en psiquiatría general e infanto-juvenil y cuenta con una extensa trayectoria clínica, institucional y docente en el campo de la salud mental. Bueno, yo dije que tenía más de 30 años de experiencia y justo hoy me dijo 40 tiene de experiencia, ¿no? Pionero en la atención de personas con HIV en los años 80. Impulsó la creación de dispositivos específicos para adolescentes marginados del sistema de salud. Fue convocado por la OMS y la OPS para escribir sobre suicidio adolescente y ha brindado asistencia internacional en contextos de guerra y pandemia. Doctor en psicoanálisis por instituciones internacionales, exdirector del Servicio de Salud Mental del Hospital Nuevo de San Roque en Córdoba, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, enseña teoría de la técnica en diversas universidades
y ha sido distinguido con múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Médico Remo Bergoglio a la Solidaridad Médica. ¡Wow! Y muchas otras cosas más que si, si Ese no, Bergoglio era primo del Papa y que fue un médico señero acá en Córdoba, un gran maestro. Está ese premio, después tuvo el premio a la excelencia académica. Bueno, hubo varios, pero no vale la pena mencionar. bueno, pero qué fantástico contar, estar acá hoy con vos intercambiando con alguien con todas estas experiencias, porque de eso nos nutrimos, de escuchar lo que otros colegas hacen y de lo que van viendo, ¿no? Como esto que hacía Freud, la clínica le indicaba cosas, la clínica supera la técnica, siempre decía yo cuando era más joven, la vivencia y la experiencia supera todo lo que podemos esperar mientras hacemos teoría y estudiamos. No, por supuesto, por supuesto. Pero tanto elogio, como te dije en algún momento, me van a hacer poner colorado, me parece que soy un poco más, más llano, digámoslo así, porque Bueno, pero no esto que solamente no tiene que decís ver es tal vez con real, una es manera de real. ser, sino que también tiene que ver con la relación con el paciente, que tiene que ser un vínculo humano en definitiva. Si no, no sé si hay terapia posible. Qué interesante. ¿Y cuáles serían digamos, las corrientes que crees que están existiendo o coexistiendo, o que se está estudiando cuando estudiamos teoría de la técnica? No, bueno, hay diversas corrientes. Mi eje principal siempre ha sido freudiano, Mm. entonces están los escritos técnicos de Freud, está, eh, bueno, yo pertenezco a la Asociación Psicoanalítica Internacional y generalmente en los institutos se usan dos textos, o el de los fundamentos de Chegoyen, los fundamentos del psicoanálisis, o un otro, bueno, que lamentablemente tengo fotocopias, que Ah, no se corresponde, pero que es el de Thomas y Kägele, que tienen enfoques diferentes. El de Chegoyen más enciclopédico, el de Thomas y Kägele más centrado, como en Alemania hay un sistema de salud poderoso, tratan de trabajar cada sesión como si fuera con un cierre, que es otro modo de trabajar, pero utilizan las mismas conceptualizaciones. Está Sandler con la escuela de los americanos. También tenemos el estudio sobre los escritos técnicos de Freud de Lacan, y tenemos, bueno, por supuesto, también otras corrientes de pensamiento que, por lo menos en mi ciudad, eh, tienen una relevancia, que son otros modos de abordaje, que son el cognitivo-conductual, lo gestáltico, lo sistémico, básicamente. Eh, Generalmente, yo utilizo cuando trabajamos textos de Freud y sobre todo el texto de Sandler, que puede ser un texto muy simple, pero es básico y permite justamente la articulación de los distintos conceptos teóricos-técnicos para que puedan ser utilizados no solamente en la práctica de un psicoanálisis común, sino también se puede adaptar a una psicoterapia psicoanalítica, como dirían algunos, o a una psicoterapia en general, en donde uno tiene que tener cierta flexibilidad como para poder cumplir la tarea que es ayudar a ese otro sufriente. Eso por un lado. Por otro lado, yo me estaba olvidando, y que me parece muy importante, que hay otro texto que usé hace tiempo y que te lo comentaba y se me estaba pasando, que es el texto del doctor Juan David Ignacio, que es como se sí. psicoanaliza hoy, que es un texto que es muy cercano a esto que estamos comentando y que es un texto que es muy recomendable. Bueno, Lo, yo lo- hago lo escribió análisis hace con tiempo, Ignacio, pero así que lo tengo en mi corazoncito. Y también considero no, que es
es una leyenda, uno puede estar de acuerdo o disentir con él en No, ciertas cosas, pero es una leyenda del psicoanálisis viviente y vale la pena leer las cosas y lo que dice, ¿no? no, por supuesto. No, y es un texto que es ameno y que es entendible y donde en general, al menos como yo lo corroboro en la práctica, se acerca mucho más a mi práctica que por ahí leyendo, para decirlo, disculpe que sea de esta manera, pero por ahí en el barroco lacaniano. Sí. Eh, a mí me gustó mucho ese texto y me siento bastante identificado. Así Sí, que a mí también me gusta uno, mucho cómo escribe Nazi y todo lo que tiene para decir, ¿no? Y lo veo también cuando lo voy a ver, ¿no? En su práctica, porque creo que hay como un mal entendimiento tal vez de lo que es ser un terapeuta lacaniano, ¿no? Con una distancia y con una frialdad hacia el paciente que yo no se la veo a él. Él sale, saluda a los pacientes, habla con el acompañante. Entonces, cuando ves ajá. eso, acá nos preguntan si podés repetir cómo se llama el texto de Nacio. eh, ¿Cómo hacer psicoanálisis hoy? ¿cómo, ¿Dijiste? cómo se psicoanaliza hoy? ¿Cómo se psicoanaliza hoy? Bueno, Que es un bien. texto viejo de Nacio, es viejo, como este doctor, pero es un texto que vale la pena, que es de mucha utilidad y Bueno, que me no tiene, parece. vuelvo a decir, la jeringosa de la escuela tal o cual, que permite una fácil lectura, pero de conceptos muy profundos. Y Bueno, vuelvo a decir, y donde rescata también, como esto que vos señalabas antes, además de la profundidad de lo teórico técnico, la dimensión humana de lo que significa el vínculo con un otro que viene a hacer terapia. bueno, esto me parece muy valioso, ¿no? Porque se habla, estuviste hablando no solo de una teoría técnica psicoanalítica rígida u ortodoxa, sino de conceptos psicoanalíticos que se pueden aplicar a una psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Y casualmente, Facultad Lalang lo que está proponiendo son formaciones, una que es una formación de grado para ser psicoterapeuta con base psicoanalítica y otra es una especialización, un máster en psicoanálisis, ¿no? Y creo que está muy interesante estos conceptos de psicoterapia con bases, con vectores conceptuales de lectura psicoanalíticos, pero con herramientas integrales o adaptaciones a las situaciones del paciente, ¿no? Y a la situación clínica, porque, por ejemplo, nosotros en algún momento pudimos hablar hasta de las cuestiones medicamentosas. Yo durante muchos años, te comentaba, he estado en un hospital general, que es el Hospital San Roque, un hospital que es el más viejo del país. Dicho sea de paso, fue fundado en 1793, y donde a veces nos tocaba una interconsulta o nos tocaba la situación de ir y hablar con tal o cual, y tal vez la primera instancia de encuentro con ese paciente era, era para poder dar la indicación de un psicofármaco. Y no es lo mismo dar un psicofármaco para callar un síntoma que dar un psicofármaco con una lectura psicoanalítica por detrás, donde lo que uno intenta es modular, decía Freud que las pulsiones, la fuente de las pulsiones es somática, entonces uno regula la energía con la que funciona el aparato para que ese aparato pueda funcionar y pueda empezar a trabajar en un proceso terapéutico. No es lo mismo dar medicación para un paciente que medicación para ayudarlo a pensar. Son dos cosas diferentes. Qué interesante esto que decís, sobre todo Y, viniendo de un psiquiatra que también es psicoanalista, ¿no? Está muy, muy bueno escuchar esto también para aquellos que no son médicos y que son psicoterapeutas y que a veces hay un mal entendimiento un rotundo no a todo lo medicamentoso y hay veces que el paciente así requiere es. medicación. Y sí, si recordamos, retomamos la teoría freudiana estrictamente,
que la psicopatología la dividía tal vez de otra manera, como estamos acostumbrados a escucharlo, que era neurosis actuales, neurosis de transferencia y neurosis narcisista. El psicoanálisis Freud lo acotó a las neurosis de transferencia. Las neurosis actuales, que está la neurosis traumática, etcétera, era para ser abordada más con medidas higiénico-dietéticas en aquella época, pero también con medicamentos. Y eso lo dice Freud. Lo que pasa a veces no lo queremos leer, como también cuando son patologías narcisistas, hoy la medicación en pacientes esquizofrénicos, en pacientes melancólicos, con riesgo de vida, la medicación tiene un lugar, pero vuelvo a decir, ese lugar está dado en función a un contexto de cómo se lee lo que le está pasando al paciente y cómo permite, si podemos decirlo así, cómo crear un paciente para un abordaje psicoterapéutico. Yo no creo que sea, y esto es personal, yo no creo que sea o medicación sí, o psicoterapia. Me parece que más bien esas cuestiones tienen que ver con nuestra humanidad y nuestras luchas por mercados por nuestras capillitas y convicciones ideológicas muy profundas, más que con la realidad clínica de la necesidad del paciente. Y yo creo que hay que poner eso por delante. ¿Qué es lo que necesita este paciente que está sufriendo, que acude a nosotros para que ver cómo lo podemos ayudar? Dicho sea de paso, no viene a nosotros porque seamos freudianos, lacanianos, bionianos, cognitivos o conductuales o lo que fuera. Viene, en principio, un ser sufriente para ser ayudado a ver cómo tramita eso y cómo puede correrse de ese lugar. Y bueno, y de eso dependerá de ese encuentro cómo surge un abordaje que es prácticamente individual para cada quien, teniendo en Sí, cuenta esto, la individualidad del ser. la singularidad, ¿no? Porque a veces cuando todo se pone tan rígido en la teoría y le pedimos al paciente, en cierta manera, que se adapte a la teoría, estamos un poco evadiendo y negando esa singularidad donde los pacientes requieren todos diferentes abordajes, a veces no todos son iguales y no se puede aplicar el Exacto. mismo corset ajustado a todo el mundo. Creo que justamente esto también me lo dijiste vos y me han quedado muchas cosas de las charlas que hemos tenido, ¿no? Esto de que tenemos que nosotros adaptar la teoría al paciente y no al paciente a la teoría, ¿no? Pero es que justamente así empezó Freud, vuelvo a decirlo, lo hicieron callar cuando él quiso bajar líneas, para decirlo de alguna manera, y le dijeron, escúcheme, y a partir de lo que empezó a escuchar y a abrir la escucha, pudo empezar a tener un otro tipo de entendimiento que no era el del saber que se volcaba sobre alguien que se suponía que no sabía, que en realidad, bueno, ahora estoy más lacaniano, que sabe quién va a ser más sobre uno que uno mismo. Entonces, y eso es lo que tenemos que desentrañar. Exactamente. Bueno, Eh, Freud decía, el paciente sabe, solo que no sabe que lo sabe. claro, sí, sí, exactamente. Bueno, Eh, que también, no sé si te lo dije ya hoy cuando estaba leyendo un poco para prepararme para esta conversación con vos de Sandler, me resultó muy parecido también a cosas, a estos abordajes, por ejemplo, de Ulloa, ¿no? Que también decía esto de ser empático con el paciente, de recibirlo, de alojarlo, ¿no? De, de tener esa ternura, creo que decía Ulloa, ¿no? De esa encerrona de donde está el paciente. bueno, pero es que en Freud está planteado este tema claramente cuando habla de la transferencia positiva e incluso habla de que la transferencia positiva no es lo que permite la empatía y el vínculo empático y que desde Freud no sería interpretable. La transferencia que se interpreta es la transferencia negativa o la erótica. Eso es de Freud. En esta cuestión también de contención tenemos los desarrollos de Winnicott, de holding, de handling, de sostén y acompañamiento, como hace una madre con el bebé,
que también es función del analista, o tenemos desde Bion la cuestión de la contención de los elementos, bueno, tenemos que ver la teoría de él, pero los distintos terapeutas hablan de esta cuestión de contención, que no es la distancia por la distancia misma, no es la cuestión de la frialdad. También dicho sea de paso, porque yo lo veo, lo he visto en mi práctica o me lo han comentado una y otra vez, incluso los pacientes se la pasa escribiendo y no me dice nada. Entonces, no hay un contacto, un vínculo, una relación donde se sienta alojado por el otro. Entonces, me parece que también a veces hay que dejar la lapicera de lado o de pensar en el supervisor para poder pensar en el paciente. Lo otro lo pensaremos después, en un otro momento, en un momento segundo, ver cómo vamos a trabajar. Pero en ese momento hay que estar con el paciente, aunque no entendamos bien de qué se trata. Eso por un lado. Y por otro lado, esto sí me lo enseñó alguna vez algún psicoanalista con quien estuve, no, porque cuando se escribe muchas veces es para un otro supervisor y ni siquiera para uno, porque cuando se produce el encuentro y se produce una situación transferencial, yo voy a poder escuchar con mi propio aparato psíquico, con mis propias represiones, mis propias censuras, y desde mi inconsciente estarán para ser asequibles esos conocimientos o la posibilidad de verbalizar, de poder ponerle palabras a esto o lo otro, si de alguna manera eso me ha llegado o ha hecho eco y ha podido eludir mis propias censuras. Por eso es tan importante el análisis personal. Pero si está escrito en un papel, eso no vuelve. Uno puede analizar o puede hacer un señalamiento a un paciente cuando lo tiene incorporado dentro y cuando lo está pensando el paciente. Pero si no se lo piensa, o si es solamente un mero acto de escritura, ¿qué va a decir uno? ¿Se va a manejar con las teorías o le va a bajar líneas teóricas que no tienen nada que ver con lo que a uno le están diciendo? Sí, esto Incluso, dicho sea de de paso, disculpame que conectarse, te ¿no? interrumpa, de no conectarse, incluso si bien yo tengo mi seria crítica y diferencia con Lacan, y eso creo que te lo he explicado en algún momento, eh, pero justo recuerdo una anécdota que se cuenta siempre de Lacan, que venía un paciente que le contaba que no sé si era un familiar o un amigo, había fallecido, que también lo conocía Lacan, y dice, ¿qué estamos haciendo acá? Nos levantemos y vamos al velorio o al entierro, ¿no? El terapeuta, su Eh, psicoanalista había fallecido, la acompañó a ir al entierro, fueron al funeral eh, del psicoanalista. bueno, por eso, eso es estar conectado y no bajarle línea acerca de la pulsión de muerte, digámoslo así. Sí. Bueno, yo creo a veces que cuando en estos, que yo lo considero como un mal leer o una mala interpretación de la técnica y se toma esto de totales silencios y de una distancia y una frialdad con el paciente, lo que se le está haciendo es ahogarlo en pulsión de muerte. O sea, el paciente viene Claro. ahí a recibir pulsión de vida, a reconectarse con eso, lo que no significa que no haya que hacer silencios, ¿no? O sea, pero no No, estos por extremos supuesto. de o todo hablar o todo silencio, ¿no? No todo silencio y también hay una mala lectura, me parece, en ese tema cuando dice esto de hacerse el muerto, en donde no es un analista muerto, sino de que se toma del bridge de cómo saber hacer silencio, cómo pasar o no intervenir cuando corresponde no intervenir, e intervenir cuando sí lo corresponde. Que por ahí tenemos ese tipo de lecturas sesgadas o fanatizadas que no se acompañan, vuelvo a decir,
con la clínica y con la evolución del paciente. Y también hablando de esto de la evolución, me parece que es muy importante porque una guía para poder interpretar básico son las asociaciones del paciente. Entonces, si no seguimos las asociaciones del paciente, ¿cómo vamos a saber hacia dónde está apuntando o hacia dónde podemos ir trabajando? Las asociaciones son la base de las interpretaciones o de las intervenciones que uno va teniendo a lo largo de la hora de terapia. Bueno, cosas tan Eh, interesantes que nos vas contando. Y si tendríamos que ver, Eso, discúlpame que te interrumpa, eso obviamente se acompaña en una situación de que habitualmente le llamamos el encuadre, que es que una serie de variables, mantenerlas fijas, en donde no necesariamente es el diván y el consultorio, puede ser en otros ámbitos, pero la cuestión me parece es esa, mantener fijas ciertas variables en donde esa fijeza no es para encorsetar al paciente, sino, diríamos, acá, al menos en Córdoba, para ver por dónde salta la liebre, por dónde actúa el paciente, por dónde rompe el encuadre, que también eso es una guía para poder trabajar o interpretar, porque el paciente, como lo sabemos, hay cuestiones que no se recuerdan con recuerdos de palabras, sino que se recuerdan a través de acciones que repiten situaciones infantiles. Entonces es ahí donde nos ayuda para poder intervenir. ¿cuáles serían estos encuadres, Marcelo? Mira, yo he trabajado, te conté Hospital General, he trabajado con adolescentes, por ejemplo, y me ha tocado estar, qué sé yo, en una cornisa alguna vez, o en un bar, he hecho trabajo comunitario, porque más bien me parece que es razonable lo que plantean algunos, que el encuadre está en el analista y está en interiorizarlo y hablarlo como reglas claras con el paciente cuando uno comienza el tratamiento. Es decir, bueno, por ejemplo, si hacemos por videoconferencia y tanto tiempo uno puede decir, bueno, vas a estar solo, eh, no tenga interrupciones, no tenga distracciones, aseguremos que esté dada la intimidad, nos vamos a encontrar tal y tal horario, los honorarios se pagarán de tal y tal forma, y, y a partir de ahí, vuelvo a decir, no es para esperar de que el paciente se someta, sino que justamente en algún punto, como decías, va a saltar la liebre y a partir de ahí también va a ser como el hilo de Ariadna, como en el cuento de Borges. El hilo Ariadna era la mujer de Teseo, que fue quien entró al laberinto para enfrentar y matar finalmente al Minotauro. No sé si lo recuerdan. Sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, por donde salta la liebre, por donde se rompe el encuadre, es una actuación que nos permite recuperar un fragmento de aquello infantil no verbalizado o que carece de palabra o que solo tiene desde Freud representación cosas, pero no representación palabra, y que la censura o la represión no ha dejado que emerja para poder orientar el trabajo interpretativo o el trabajo de reconstrucción inclusive, Esto que acabas de o de decir me construcción. parece súper interesante para tener en cuenta, ¿no? El encuadre no es para someter al paciente, el encuadre marca un cuadro donde podemos determinar dónde se escurre, dónde se rompe, para Claro. interpretar ahí todas estas situaciones infantiles, como vos decís, que vienen a no hablarse o articularse en palabras, sino en acto de la disrupción o la rotura o cómo se rompe ese encuadre, ¿no? Ahí, así, Exactamente. eso está súper rescatable de lo que acabamos de decir, porque escucho muchas veces en supervisión como son cuestiones y preguntas que se hacen, que se traen a la supervisión
¿Cómo hago que respete el encuadre? Como el encuadre algo a lo que tengo que someter al paciente y no algo que a mí me sirve como para entender por dónde va, ¿no? Claro, es para entender a dónde va y vuelvo a decir, y ahí para mí también está el lugar del análisis personal. Yo lo pienso, a mí me cuesta pensar la contratransferencia como, como un indicador para poder interpretar, porque si pensamos en el aparato psíquico, en términos de capítulo 7 del libro de los sueños, para que algo se haga consciente, tiene que pasar por la primer censura, que es la represión, y después por una segunda, que es poder ponerle atención, una segunda censura, a las representaciones de palabra, que unida a la representación cosas son la representación de objetos. Se me fue Te lo que perdiste, estaba... no pasa nada, no pasa nada. Eh, eh, Estamos dentro de todas las salidas del encuadre y cómo irlos interpretando. no, estaba hablando de la contratransferencia. Ahí Por está, eso gracias. decía, como los analistas también tenemos represión y censura, ¿cómo sabemos lo que decimos que tiene que ver con cuestiones pacientes a con cuestiones nuestras? Por eso yo creo de que muchas veces las cuestiones transferenciales pueden ser un obstáculo o si despiertan tal o cual cosa en mí, más que devolvérselo al paciente, es motivo de análisis o de llevar uno a análisis esto que moviliza el paciente en uno para poder empezar a aprender a separar la paja del trigo. No todo lo que moviliza el paciente en uno es porque el paciente es actuador, es un psicópata o es porque quiere que no sabe las reglas de juego, sino porque la cuestión es qué es lo que me pasa a mí, que no estoy pudiendo sostener la regla del encuadre o cuando se rompe ese encuadre no estoy pudiendo leer que está repitiendo un fragmento de su infancia en eso para poder trabajarlo. Como algo para trabajar y no como algo para someter. Volvemos a hablar de esto de Exactamente, no exactamente, queriendo y ajustar al para algo paciente a para la realidad. trabajar en función del lugar importante que tiene el análisis para el analista o para el terapeuta, y donde yo sacaría esta cuestión que muchas veces hablamos de didáctico o en términos docentes, en donde un análisis es un análisis y tiene que ser bien conducido. Y si uno está en análisis, bueno, tiene que revisar esas cuestiones, como tantas otras, evidentemente. Sí, las Porque tres eso patas de también Freud. toca los puntos ciegos del analista. Mm. Por eso siempre volvemos a Freud y siempre Freud nos recuerda siempre estar estudiando, siempre estar leyendo, ¿no? Siempre estar siguiendo capacitándose, estar en terapia uno, en su propio análisis y la supervisión, la revisión de los casos con otros. Bueno, no sé si te conté, desde Facultad Lalang se abren muchos espacios de supervisión gratuitas para muchos psicoterapeutas, no solo psicoanalistas, del mundo y estamos con muchísima gente que está en supervisión, casi 80 personas del mundo entero. Así que la LAM confía fuertemente en el poder y en el trabajo que se genera en una supervisión. Yo recuerdo de haber terminado mi capacitación y estar un poco perdida, ¿no? Y encontrar espacios de supervisión y aprender en supervisión mucho más de lo que había aprendido solamente con teoría, ¿no? En la práctica con otros colegas. No, por supuesto. Y donde la supervisión no es una bajada de línea, sino que tiene que ser una apertura al poder pensar y al poder abrirse y eventualmente, si surge, como decíamos recién, cuestiones contratransferenciales, el supervisor no meterse en eso, pero sí decirle, mira, me parece que esto tenés que revisarlo en el lugar que corresponde. Por otro lado, me parece que el trabajo que hace la universidad es un trabajo loable también porque es muy importante en la supervisión, como también estos espacios de encuentros virtuales,
donde el poder compartir con otro en una profesión tan solitaria como la nuestra, poder socializarlo, ayuda también no solamente a que no nos sintamos tan solos, sino también en el poder compartir, a poder abrir nuestras mentes a lo que fuera. A cosas diferentes, a otras ideas, a otras percepciones, a estar hablando del mismo texto, aunque lo podamos ver de diferentes ángulos, pero eso nos enriquece y también nos saca de esa encerrona donde a veces nos podemos meter con Sí. nuestras propias subjetividades, ¿no? De la que no nos escapamos nunca de nuestra subjetividad y una gran parte es ser conscientes que está siempre ahí. Bueno, pero que Freud lo planteó claramente que el psicoanálisis no es una cosmovisión, ni es una línea filosófica. Eh, entonces, es importante poder compartir y discutir y intercambiar con un otro, en donde, bueno, acá se dice pan con mi de sonso, no se trata que el otro piense igual que yo, porque si no es redundante, narcisista, endogámico, como querramos pensarlo, sino que es muy interesante con el otro que piensa distinto, en donde nos va a quedar un interrogante, una pregunta, nos va a quedar una inquietud que nos va a ayudar a seguir pensando y a poder seguir trabajando sobre todas estas cuestiones. Exactamente. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo por esta conversación de hoy. Le recordamos a la comunidad que están los grupos de supervisión abiertos. Estamos por abrir nuevos grupos de supervisión sobre trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, tal vez con Marcelo también abramos un grupo de supervisión para ciertos casos un poco más complejos, tal vez que alguna gente quiera supervisar con Marcelo, o pacientes tal vez con medicación, no sé, tenemos que pensar cuál va a ser la temática que vamos a tener de De los grupos de acuerdo. supervisión con Marcelo. Les recordamos que este sábado, sábado 2 a las 5 de la tarde, hora argentina, vamos a estar teniendo un encuentro en comunidad, un taller participativo que se llama Cómo comenzar a atender, donde vamos a estar abordando muchas inquietudes del inicio de la práctica y del gran miedo que provocan este comenzar, ¿no? Este puntapié inicial. Interrogantes como cómo empiezo mis prácticas, cómo abro mi consulta, cómo lleno mi consulta, cómo logro poder extender mi consulta al internacional, cómo empiezo a supervisar y tantos otros interrogantes más que estamos desde Facultad Lalan tratando de ayudar a la comunidad a poder pasar de la mano junto a otros colegas, como también hablábamos con Marcelo el otro día, ¿no? Lo cual Ayudarlos me a parece que es poder. una excelente propuesta y que no es habitual que se dé en nuestro medio. Bueno, te agradezco mucho también a vos, Marcelo, haberte acercado y también querer colaborar, querer ayudar a, a estos nuevos terapeutas, o no tan nuevos, pero esta gente que podemos darle una mano para poder empezar a practicar, ¿no? Y a ejercer. Es que me parece que ese es un secreto que tenemos que hacerlo más visible, que por ahí hablamos mucho, pero tenemos que ejercerlo, que es la palabra solidaridad. Poder ser solidario con nuestros colegas, sobre todo con aquellos que empiezan y que necesitan de un otro que con alguna mayor experiencia a poder enfrentar esos temores o esos fantasmas que están al comienzo del ejercicio profesional. Exactamente. Bueno, los invitamos a todos los que sigan viendo este vivo que hicimos con el doctor Gournet a dejarnos los comentarios porque aunque no los veamos ahora, los vemos después y eso nos ayuda a pensar los próximos temas a abordar, los próximos talleres a crear o los próximos espacios que la comunidad está De acuerdo. necesitando. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, Nos vemos y muy muchas gracias a pronto. vos, has sido muy amable y te agradezco este espacio de poder haberlo compartido y la buena disposición de todos.
Y a vos también, Marcelo. Muchísimas gracias por compartir también y estar acá conmigo. Chau, chau. Bueno, muy amable. Chao.